reconocerá a estudiosos y promotores de la obra martiana con la distinción por la cultura nacional. Reciben amplio número de visitantes institución granmense que atesora objetos y documentos de Carlos Manuel de Céspedes. Y se alista en compañía de las artes escénicas guantanameras para el Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Saludos desde La Habana, abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana del miércoles 3 de octubre de 2018. En la tarde de este martes, en el Centro de Estudios Martianos en la capital, se efectuó una reunión de la Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí, presidida por Víctor Gaute, miembro del secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, y Alpidio Alonso, ministro de Cultura. En este encuentro se ratificó el ingreso de nuevos miembros en el órgano colectivo de dirección y se entregó la distinción por la cultura nacional a un grupo de estudiosos y promotores de la obra martiana en todo el país. En la reunión fue elegido Abel Prieto Jiménez, actual director de la oficina del programa Martiano, como presidente de la Sociedad Cultural José Martí. Héctor Hernández Pardo se mantiene en su cargo de vicepresidente primero y continúan desempeñando sus funciones como vicepresidentes René González Chegueret, héroe de la República de Cuba, Josuán Palacios Ortega, Rafael Polanco y Graciela Rodríguez Pérez. Además de Abel, ingresaron en la Junta Nacional los compañeros Pedro Pablo Rodríguez, investigador y responsable de la edición crítica de las obras completas de Martí, Luis Morlote Rivas, realizador audiovisual y vicepresidente primero de la UNIAC, Carmen Suárez León, investigadora especializada en la obra martiana, Niurka Doménico García, editora y asesora del ministro de Cultura, Juan Carlos Rodríguez Díaz, historiador, y Dariagna Acuña Polledo y Héctor Niles Ávalo, promotores culturales provenientes del movimiento juvenil martiano. El ministro de Cultura, Alpidio Alonso Grau, resaltó la trascendencia que tiene en las circunstancias actuales la labor que realiza la sociedad como portadora del ideario y los valores martianos, y el compromiso adquirido por esta organización de trabajar día a día en coordinación con las demás instituciones y organizaciones educativas y culturales para lograr que ese extraordinario legado esté siempre vivo y vigente. El miembro del secretariado del Comité Central, Víctor Gaute, se refirió a la necesidad de preguntarnos qué hacer cada día para fortalecer más aún el patriotismo y los sentimientos revolucionarios y antiimperialistas a través del trabajo de promoción martiana. Al finalizar la reunión de trabajo de la Junta, el ministro impuso la distinción por la cultura nacional a una institución de larga y rica trayectoria en la difusión de la figura de nuestro apóstol, el Museo Casa Natal José Martí, y a 9 personalidades, 2 prominentes investigadores del Centro de Estudios Martianos, Rodolfo Sarracino y Marlene Vázquez, un incansable estudioso y divulgador de Martí, con una significativa labor en la conducción del movimiento juvenil martiano, Josuán Palacios, 3 presidentes de filiales de la Sociedad Cultural José Martí con resultados muy meritorios, Mercedes Guerra, de Mayabeque, Teófila Acea, de Granma, y Marisela Valido, de Camagüey, y a 3 promotores muy valiosos, quienes, desde sus comunidades, han ido dejando a lo largo de muchos años una obra educativa relevante. Agustín Rafael Rodríguez Ortiz, fundador del Bosque Martiano de San Antonio de los Baños, Sara González Cabrera, pedagoga y promotora martiana de Jagüey Grande, y Rubén Preval, promotor martiano de Guantánamo. Héctor Hernández Pardo hizo el elogio de los condecorados y en nombre de todos ellos, Josuán Palacios agradeció el reconocimiento. Yuris Nórido, en el Noticiero Cultural. Y continuamos hablando de la defensa de los valores históricos y culturales en nuestro país. El bayamés Carlos Manuel de Céspedes y del Castillo fue líder del inicio de la Guerra Liberadora Cubana. El sitio en que naciera devino primer museo de su ciudad natal. Hoy la institución posee medio siglo de existencia y atesora más de 2.000 objetos y documentos que nos acercan al ilustre independentista. En esta casona, ubicada en las inmediaciones de la primera plaza libre de Cuba y del sitio en que se escribió el himno nacional de la mayor isla antillana, nació Carlos Manuel de Céspedes. Estos pasillos y muros, construidos a la usanza de la época, con estilo ecléctico y predominio de elementos colonial y mudéjar, vieron crecer al primogénito de una familia descendiente de ibéricos y hasta entonces pro-española.
Por aquí el pequeño Carlos Manuel descubrió las primeras letras, se asomó al mundo de las artes, conoció historias raigales contadas por esclavos domésticos llegados de África. Ellos le hablaron sobre tribus, reinos, plantas curativas, dioses paganos, animales exóticos, captura, cepos y latigazos. Entonces, el señorito de casa empezó a sentir que libertad, ilustración y justicia eran derechos de todos. El inmueble es hoy uno de los mayores atractivos bayameses, pues además de acunar al padre de la patria, atesora una rica colección museística distribuida en 8 salones con un atractivo discurso museológico y museográfico. Fue la única edificación de su tipo en sobrevivir a la quema de la ciudad y figura entre las construcciones más antiguas del país. Los primeros años de abierto el museo abría, entrábamos a la 1 de la tarde, pero teníamos clases de historia de 1 a 3. Donde estuvimos de profesora Josefita Alsina, Melcis Cosío, al historiador de la ciudad, Enrique Orlando Lacalle. Tuve la satisfacción de ser una de las primeras personas que entró aquí, ver toda la restauración del inmueble, que fue dirigido por el profesor Francisco Praspuy, que fue profesor de la Universidad en Santiago. Miles de visitantes llegan cada año al Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, cincuentenaria y prestigiosa institución que nos acerca al ilustre patricio, líder del levantamiento armado del 10 de octubre de 1868. En Granma, Jacqueline Pérez, Noticiero Cultural. Comenzamos nuestro habitual recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa y lo hacemos por el portal Cubasí, que informa que con la proyección de Clandestinos y un homenaje a su realizador Fernando Pérez, echó a andar en Buenos Aires, Argentina, la Jornada de la Cultura Cubana. La sede de directores argentinos cinematográficos abrió sus puertas para acoger un ciclo con la obra del laureado cineasta, cuya ópera prima, estrenada hace exactamente 30 años, emocionó al público presente en la sala. Al dejar abierta la jornada, el embajador cubano en Argentina, Orestes Pérez, resaltó la trayectoria del director, quien no pudo estar físicamente por razones personales, pero dijo: acá está su cine, su espíritu y obra que es toda poesía. Por su parte, la agencia Prensa Latina da a conocer que la danza española estará representada en la edición 26 del Festival Internacional de Ballet de La Habana, Alicia Alonso, por la compañía de Rafael Amargo, la Fundación Antonio Gades y la bailaora María Juncal. El conjunto de Amargo exhibirá el 2 y el 3 de noviembre en el Teatro Martí el espectáculo Dionisio y la Vid y 1000 noches, en el que combina danza flamenca, música y teatro en vivo y con proyecciones cinematográficas en simultáneo. La Fundación Antonio Gades ofrecerá los mismos días un taller titulado El flamenco como lenguaje teatral, dedicado a bailarines profesionales de los diferentes grupos de esa manifestación de la danza radicados en Cuba. Y por último, cerramos nuestro recorrido en el portal del videoclip cubano, que publica el más reciente videoclip del realizador Joseph Ross, con el tema Sobre mi pecho Matanzas, que saluda el aniversario 325 de la ciudad de los puentes. Una iniciativa de la Asamblea Provincial de Matanzas y la Asociación Hermanos Saiz, que junto a los artistas Agneris Cánovas, Raúl Torres, la Orquesta Failde y los Muñequitos de Matanzas proponen un acercamiento a los espacios y personajes más identitarios de esa urbe. Bajo la autoría de Pedro Pablo Cruz, este tema celebrará el próximo día 12 de octubre la fundación de una de las ciudades más bellas de Cuba. Yo estoy, yo vuelvo, yo siento el tambor bajo mi piel, brújula por si me pierdo, tímpano de lo que fui, lo que voy a merecer, lo que voy a merecer. Y precisamente con las imágenes de este clip cerramos por hoy nuestra revista de prensa. Ahora vamos a hacer una pausa. Después de los mensajes promocionales, la periodista Magda Reci conversará en su sección de entrevistas con uno de los más queridos actores cubanos. Se trata de Pancho García. Usted mantenga la sintonía.
Lo decía antes de la pausa, con un actor muy querido, conversa hoy en primera persona la periodista Magda Resic. En primera persona recibimos hoy a uno de los actores más notables que ha dado Cuba en todos los tiempos. Un hombre que ha desempeñado su arte escénico en muy diversos ámbitos, en todos aquellos medios que cuentan con la actuación como un instrumento para la comunicación y para el desarrollo creativo. Es también director teatral, ha recibido los más importantes premios que puedan ser concedidos a un actor y director en nuestro país, y también ha recibido el Premio Nacional de Teatro en el año 2012. En el mundo ha sido sumamente premiado y reconocido. Se trata de Francisco García Castellanos, pero si les digo así, ustedes no pueden reconocer de inmediato al hombre que nos acompaña hoy. Pancho García en el Noticiero Cultural. Bienvenido, y sé que mañana cumple 75 años, por lo que para nosotros es un regocijo doble compartir con usted hoy en el Noticiero Cultural. Muchas gracias por recibirme y por festejar mis 75 ya desde hoy. ¿Cómo no? Un gran festejo. Y por la presentación que me has hecho, gracias. No, usted la merece. Y la actuación parece ser algo que empezó con usted en una condición de aficionado, sí, pero que le robó la vida. A estas alturas, cuando llega a los 75 años, ¿qué explicación le da haber elegido a la actuación como ese eje de su desarrollo personal y profesional? Bueno, creo que ahora, sacando esta cuenta, creo que fue una intuición profunda, porque me ha salvado de todo la actuación. Incluso me está salvando. En este momento, por ejemplo, que soy de visual, sigo trabajando y me sigue salvando. Es lo que puedo seguir haciendo a pesar del problema. Y eso, y aparte tuve la suerte de comenzar en la década del 60, la década de oro del movimiento aficionado, donde se hicieron puestas maravillosas y imprecederas, ¿no? Y entrañables. Y he tenido la suerte de pasar por los mejores directores, incluso hasta de los actuales, Cedrán y Carlos Díaz. O sea, me puedo decir que he sido una persona de suerte, y también en el cine con Fernando Pérez, con ¿cómo no? Marilyn En Marcielo Solaya, del Canario. claro, ¿sí? con Marilyn, o sea que... En Vestido de Novia. Vestido de Novia. ¿Cómo no? Y posiblemente trabaje en otros años que viene con ella también. Sí. Ahora, la actuación para esos diversos ámbitos, la televisión, el cine, la radio, el teatro, tiene muy diversas características, pero todo parece indicar, no sé si es cierto, usted me lo corroborará aquí hoy, que el teatro es su preferido. Sí, el teatro, ¿qué pasa? Que el teatro fue donde primero me comencé y donde encontré ese abrigo, porque es que tener al público delante es algo muy particular, ¿no? Esa energía que se crea, ese tener al público ahí, ese misterio que se crea entre el público y el actor, y ese final. Lo triste es cuando se va el público, pero toda esa fiesta de ese tiempo que esté ahí, eso es maravilloso. Para mí eso es irrepetible, aunque me gusta mucho el cine también. ¿Qué lo hizo de actor convertirse en director también? Bueno, es que a veces los directores no nos ven en personajes, nos señalan siempre de una manera. A mí siempre me daban personajes muy determinados, o personajes muy duros, y por ejemplo, nadie se le hubiera ocurrido darme La Legionaria, por ejemplo, o otros personajes. Entonces eso me ha hecho, y a veces obras que, por ejemplo, La Muerte de un Viajante, que es una obra que yo adoro, nadie la dirigía, bueno, me lanzo a hacerla, ¿no? Es un atrevimiento porque soy un actor que dirige, yo soy propiamente un actor, ¿no? Pero bueno, me lanzo a eso por un problema también de necesidad de hacer esa obra, porque, por ejemplo, en este caso, ¿no? Y otras como, por ejemplo, la dramaturga española Paloma Pedrero, que me regala En el túnel un pájaro, una obra maravillosa. Entonces, me la regala y yo la puedo, y no es prepotencia, la dirijo y la actúo porque realmente fue una maravilla, ¿no? Y me encantó hacerla, y es un personaje también entrañable. Le voy a hacer una pregunta que puede parecer muy elemental, pero que es muy importante. ¿Qué es ser actor? Es un riesgo. Ser actor es estar arriesgándose siempre, estar en una cuerda floja, es estar al borde de un abismo a veces, pero un abismo, y al mismo tiempo es algo maravilloso.
Pancho García ha compartido con nosotros hoy sus 75 años de vida, esa creatividad que no muere, que no perece en él, que cada vez tiene más bríos, y esa capacidad para convencernos desde todos los roles que ha interpretado, con una calidad actoral que forma parte ya de la historia del teatro y del movimiento escénico en nuestro país. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y del teatro continuamos hablando en esta emisión. Un mundo de caballos y valientes del grupo La Barca y Niños de Papel del Teatro Guiñol son las propuestas guantanameras para la edición 17 del Festival Nacional de Teatro de Camagüey, previsto a celebrarse a partir del próximo sábado. Ambas se insertan en la categoría de teatro familiar como parte del programa de este importante certamen dedicado a los 150 años de los sucesos del Teatro Villanueva. En común, la técnica empleada, el ambiente minimalista y la mirada desde la infancia a temas cotidianos que muchas veces pasamos por alto: el miedo, la violencia, la muerte. Niños de Papel y Un Mundo de Caballos y Valientes son de las obras seleccionadas para participar en el 17º Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Una desenfadada, tácita, directa, que vadeando la historia de un niño incoloro y su amigo pretende tejer un puente entre los miedos y la confianza. Así se presenta el más reciente unipersonal del actor Uri Rodríguez, basado en el cuento El Caballito Blanco de Onelio Jorge Cardoso. Fue soñada, fue pensada para los niños de las montañas, sobre todo porque el contacto emocional que existe entre los niños campesinos y los caballos es asombroso. Y yo pensé siempre que ese era un móvil fundamental para que nos pudiéramos comunicar con estos públicos. Y ahí fue cuando sale esta apuesta, que tiene otras historias también, como Caballito Enano, otras obras de otros cuentos que tienen que ver también con el universo de los caballos y los niños. Estrenada en abril de 2017 por el grupo La Barca, en Un Mundo de Caballos y Valientes destaca la presencia de imprescindibles de la música cubana. Fran Fernández, Leo Brauer, Zenaida Romeo, por solo citar algunos, guían durante 50 minutos al espectador en un viaje hacia la libertad. De las páginas del texto Los gnomos están tristes del escritor guantanamero Eldis Baratute salta al retablo Niños de Papel. Concebidas por el joven actor Josmen López, 4 escenas hurgan en lo más profundo de los conflictos familiares. Resultado de la beca de creación El Reino de este Mundo que otorga la Asociación Hermanos Saiz, la historia es además un pretexto para mirar a la familia cubana actual y su incidencia en los más pequeños. Surgidas desde la independencia creativa de sus autores, ambas obras reflejan en común la calidad del teatro de títeres en la más oriental de las provincias. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Hemos recibido varios mensajes sobre el tema de esta semana, el teatro para adultos en Cuba. Desde Santiago de Cuba nos escribe Yasmani Castro Caballero y yo les comparto su opinión. Dice él, el teatro para adultos en Cuba tiene un desbalance entre el occidente y el oriente del país. En el occidente existen importantes colectivos teatrales que han desarrollado una estética que siempre vemos, sobre todo en reportajes y críticas teatrales. Más en el oriente del país, a pesar de que existen algunos colectivos de excelencia, lo podemos ver en menor medida. Estoy muy de acuerdo con el comentario de la crítica Isabel Cristina, al cual yo agregaría, reitera él, que el teatro que se hace en Cuba necesita nuevos directores teatrales que propongan las nuevas estéticas de los momentos en que vivimos. También desde el oriente del país, específicamente desde la ciudad de Holguín, recibimos el mensaje del ingeniero Rubén Estrada Aliaga. Estrada Aliaga nos dice y nos enumera 2 aristas importantes de este debate. La primera, la promoción, divulgación y participación de los públicos. Y la segunda, los eventos teatrales al interior del país, exceptuando Camagüey con su prestigioso Festival Nacional. Estrada Aliaga considera que no todo el público que pudiera asistir a las funciones lo hace por falta de una adecuada promoción y ejemplifica con lo que sucede en su provincia. Sobre el segundo punto se extiende y yo les voy a leer un fragmento de lo que escribe.
Hay muy pocos eventos donde confluyan grupos de diversas zonas de la isla y que permitan disfrutar de la diversidad de propuestas que en la capital se hace costumbre, pero en las restantes provincias aún no nacen o simplemente no hay incentivos para realizarlos. No es el hecho de hacer por hacer, pero para nadie es un secreto que estos eventos constituirían un importante apoyo al desarrollo teatral en ciudades que cuentan con instalaciones adecuadas y personas ávidas de recibir buen teatro cubano y alimentarse espiritualmente con este antiquísimo arte. Dice él, el teatro no está en crisis, pero hay que tener en cuenta en cada producción, desde los dramaturgos hasta las autoridades de cultura encargadas de garantizar su desarrollo integral, que los públicos son el consumidor de este esfuerzo. Y si no se prioriza, corremos el riesgo del estancamiento y la falsa complacencia, concluye él. Otro televidente habitual, Gonzalo Rubio, comparte algunas de estas opiniones. Él dice, no es el teatro por el teatro, es el teatro en función de recrear, de cultivar, de educar, de implicar socialmente a los sujetos en las obras transformadoras de las demarcaciones y la sociedad. El asunto de la poca disponibilidad de recursos para poder empoderar las manifestaciones artísticas y culturales es un argumento en muchas ocasiones paralizante, pero hay que defender el concepto del desarrollo como vía para elevar la condición humana, sus potencialidades y las capacidades nuevas. Y hay que defender que las captaciones de los impuestos territoriales son para financiar este desarrollo local. Marbelis Cabrera, por su parte, cree que hay muchas compañías de teatro en todo el país, pero asegura que ella puede contar con los dedos las que mantienen una labor permanente y de calidad. Dice Marbelis, yo sé que la lógica no puede ser del que más entradas venda porque hay espectáculos de muy mal gusto que se llenan. La lógica tiene que ser la calidad y por eso los llamo a hacer una reflexión. Si en vez de decenas de grupos malgastando el presupuesto contáramos con unos pocos de calidad, quizás pudiéramos dedicarles más recursos a los buenos. Yo sé que el teatro hay que hacerlo por amor porque paga poco. Lo ideal sería que los mejores cobraran más. Por último, en su habitual columna en el portal Cuba Ahora, donde cada semana comenta los temas de nuestra sección Contrapunteo, el colega Mauricio Escuela se refiere a algunos de los retos del teatro contemporáneo en Cuba. Yo les leeré un fragmento de su artículo y dice así. El teatro fue y es una manera de comunicar las ansias y las carencias de cualquier momento histórico de la humanidad. Encarna las funciones de una catarsis que no termina en el visionaje de la obra, sino que llama al pensamiento crítico en torno a las grandes cuestiones. Lo difícil en teatro estará siempre en mantener la vigencia y el rigor de ese discurso lectivo de la historia. Como ven, han llegado opiniones desde varias provincias del país, lo que habla del gran impacto popular de este tema del teatro para adultos en Cuba. Mañana acudirá a este estudio el presidente del Consejo Nacional de las Artes Escénicas, Fernando Rojas, para ofrecer el punto de vista institucional. Usted todavía puede escribirnos a nuestra dirección electrónica contrapunteo.nc@cubarte.cul.cu o dejarnos su opinión en nuestra página de Facebook www.facebook.com/noticierocultural.cuba. Ahora hacemos otra pausa en esta emisión y al regreso le hablamos de arte joven a unas jornadas de que comience el tercer congreso de la Asociación Hermanos Saiz. Usted manténgase junto a nosotros.
Durante este fin de semana, artistas de varios territorios se dieron cita en el municipio camagüeyano de Florida en ocasión de la segunda edición de la jornada Arte Vivo, que organiza la célula municipal de la HS previa a la realización del tercer congreso de la Organización de la Joven Vanguardia Artística Cubana. Al cierre, le contamos. Durante 3 días, jóvenes artistas y escritores ocuparon espacios en Florida para mostrar lo más reciente de su quehacer. Con un pasacalle quedó inaugurada esta segunda edición de la jornada Arte Vivo, que al tercer congreso de la Asociación Hermanos Aiz se dedicó. Conferencias, talleres y conversatorios reunieron a consagrados artistas para dialogar con los más jóvenes sobre temas puntuales de la cultura de nuestra nación. Espacios como la Galería Municipal y la propia sede de la Casa del Joven Creador acogieron las obras de artistas visuales que hasta esta edición del evento han llegado. Es fundamental que desde una célula de la Asociación Hermanos Aiz en un municipio en Camagüey estén pasando cosas como esta. Es fundamental porque impulsa el desarrollo cultural de los jóvenes y el proceso creativo de ellos aumenta y así se embulla y se enriquecen también de las cosas que están pasando dentro del mismo municipio. La música estuvo representada a través de diversos géneros que fueron defendidos por talentosas agrupaciones del patio y otras invitadas, evidenciando el talento y consagración de la joven vanguardia artística. Nosotros los jóvenes le damos toda la importancia necesaria porque creo que es una oportunidad para los jóvenes floridanos contar con una jornada del arte floridano como esta de lujo, donde se mezclan todas las manifestaciones culturales, donde se aprende, donde se expresa el arte. Mientras, las propuestas escénicas ocuparon espacios por esos días con variadas propuestas para todo el público. Los niños fueron merecedores de múltiples actividades que propician la sensibilidad por las artes desde temprana edad. Al cierre del evento se reconoció el papel de personalidades e instituciones que han colaborado al desarrollo sociocultural del territorio y el Ballet Folclórico de Camagüey mostró el talento de su colectivo con una presentación que el público acogió con mucha satisfacción. La jornada Arte Vivo fue solo el comienzo de un evento que continuará creciendo para mostrar lo mejor de la joven vanguardia artística. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto de la reunión de la Junta Nacional de la Sociedad Cultural José Martí. Le contamos sobre la Casa Museo que atesora valiosos objetos y documentos del padre de la patria en Granma a unos días de la celebración de los 150 años del inicio de nuestras guerras de independencia. Y le ofrecimos detalles de las propuestas guantanameras para el próximo Festival Nacional de Teatro de Camagüey. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros los esperamos mañana para revisar el panorama de las artes y las letras en Cuba y el mundo. Hasta entonces, me despido como siempre con un saludo desde La Habana.